Hola a todos. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy quiero empezar este video con una noticia muy especial y un agradecimiento enorme. Hemos llegado a los 1000 suscriptores. Esto no sería posible sin cada uno de ustedes, que día a día apoyan el canal, escuchan nuestras historias y forman parte de esta increíble comunidad. De verdad, gracias de corazón por acompañarme en este viaje. Para celebrar este logro, les he preparado un video muy especial. Hoy escucharán 10 escalofriantes historias de terror, pero no son cualquier tipo de historias. Estas fueron compartidas por ustedes, los suscriptores. Son relatos únicos y aterradores, que vienen desde gasolineras, hospitales, carreteras y más lugares donde el misterio y lo sobrenatural se hacen presentes. Así que prepárense, apaguen las luces, pónganse cómodos y adentrémonos juntos en estas historias de terror narradas por nuestra comunidad. Gracias por estar aquí y bienvenidos a este especial por los 1000 suscriptores. Comenzamos. El turno nocturno en la gasolinera. Buenas noches, Marco. Quiero compartirte una historia que aún me quita el sueño. Algo que me sucedió hace unos años cuando trabajaba como empleado nocturno en una gasolinera de un pequeño pueblo en el sur de México. No soy alguien que se asusta fácilmente, pero lo que vi esa noche me cambió para siempre. Trabajar en una gasolinera de noche era, en su mayoría, tranquilo. Las horas pasaban lentas, con apenas unos cuantos clientes ocasionales, camioneros que necesitaban llenar sus tanques o autos que venían de paso. La gasolinera estaba en las afueras del pueblo, rodeada por campos y un par de caminos desolados que parecían perderse en la oscuridad. Había oído historias sobre cosas raras que pasaban en esa zona, pero siempre las había tomado como simples rumores de pueblo. Eran las 2 de la mañana, y no había pasado ningún cliente en al menos una hora. Estaba sentado en el pequeño cuarto de la oficina, revisando mi celular para distraerme del aburrimiento, cuando escuché un ruido afuera. Fue un sonido seco, como si algo pesado hubiera caído sobre el pavimento. Al principio pensé que tal vez era un animal, un perro callejero o algo similar, pero cuando miré por la ventana no vi nada. Regresé a mi silla, pero apenas me senté, escuché el sonido otra vez, esta vez más cerca, como si alguien hubiera tirado algo justo frente a las bombas de combustible. Salí con mi linterna y miré alrededor, pero no había nadie. Todo estaba completamente quieto, excepto por el leve susurro del viento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me dije a mí mismo que no era nada, probablemente solo mi imaginación. Decidí regresar a la oficina, pero justo cuando cerraba la puerta, vi algo a través de las cámaras de seguridad. Una figura estaba parada junto a una de las bombas. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba vestido con un traje oscuro y un sombrero que le cubría el rostro. Parecía inmóvil, como si estuviera esperando algo. Salí de nuevo para atenderlo. Caminé hacia él con mi linterna, pero cuando llegué a las bombas, ya no estaba. Miré alrededor, tratando de encontrarlo, pero no había nadie, ni un solo ruido, ni siquiera el sonido de un motor que indicara que un auto se había ido. Me quedé un momento mirando hacia la carretera, esperando ver luces en la distancia, pero todo estaba oscuro. Regresé a la oficina, confundido. Revisé las cámaras de nuevo y vi algo que me heló la sangre. El hombre seguía ahí, parado junto a la bomba, pero esta vez estaba mirando directamente a la cámara. Sus ojos eran 2 puntos negros y vacíos que me hicieron sentir como si estuviera viéndome a través de la pantalla. Apagué el monitor y me quedé sentado, sin saber qué hacer. Unos minutos después, escuché el sonido de un motor. Miré por la ventana y vi un auto detenerse junto a las bombas. Me sentí aliviado al pensar que finalmente había un cliente normal. Era un sedán negro, algo viejo, y en el asiento del conductor había un hombre mayor. Salí a atenderlo, tratando de actuar como si todo estuviera bien.
El conductor bajó la ventana y me pidió que llenara el tanque. Mientras lo hacía, no pude evitar notar que había algo extraño en el interior del auto. En el asiento trasero había una maleta que parecía estar manchada con algo oscuro, como sangre. Traté de no mirarla demasiado y me concentré en mi trabajo. Cuando terminé, el hombre me dio el dinero exacto, sin decir una palabra más. Justo cuando me daba la vuelta para regresar a la oficina, el conductor dijo algo que me congeló en el lugar: «Él viene por ti». Miré hacia atrás, pero el hombre no estaba mirándome a mí, estaba mirando hacia el otro lado de la gasolinera, hacia la oscuridad. Seguí su mirada y vi nuevamente al hombre del sombrero, parado junto a la bomba de combustible más lejana. Esta vez, no intenté acercarme. Corrí hacia la oficina y cerré la puerta con seguro. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire dentro del cuarto se sentía pesado, como si algo estuviera drenando la energía del lugar. Miré hacia las cámaras de seguridad y vi que el hombre del sombrero se estaba moviendo lentamente hacia la oficina. Sus pasos eran lentos, pero cada vez estaba más cerca. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente las luces dejaron de parpadear y todo quedó en silencio. Miré las cámaras una vez más, y ya no había nadie. Salí con cuidado al amanecer, cuando llegó mi compañero para el cambio de turno. No le conté lo que había pasado, pero cuando estaba a punto de irme, noté algo en el suelo junto a las bombas, una marca quemada en el concreto, como si algo pesado hubiera estado parado allí. Traté de limpiarla, pero no se quitó. Desde entonces, nunca volví a trabajar en esa gasolinera. A veces me pregunto quién era ese hombre del sombrero y qué quería. Pero hay algo que sé con certeza: nunca quiero volver a verlo. El paciente que nunca existió. Buenas noches, Marco. Soy enfermera, y aunque a lo largo de mi carrera he vivido situaciones difíciles, nada se compara con lo que sucedió hace unos años en el hospital donde trabajaba. He guardado esta historia para mí durante mucho tiempo porque, sinceramente, no sé si alguien podría creerme. Pero hoy siento la necesidad de contarlo. El hospital donde trabajaba era antiguo, construido en los años 50, y aunque lo habían renovado varias veces, algunas áreas seguían conservando ese aire lúgubre que caracteriza a los edificios viejos. Yo solía hacer turnos nocturnos porque eran más tranquilos y, además, pagaban mejor. Durante esas horas, el hospital parecía otro mundo: pasillos vacíos, luces que parpadeaban de vez en cuando, y el eco de nuestros pasos resonando en la soledad. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, estaba en la sala de urgencias revisando expedientes cuando entró un hombre. Estaba vestido con ropa de trabajo, probablemente de construcción, porque llevaba un casco bajo el brazo y tenía las botas cubiertas de polvo. Su rostro estaba pálido, y parecía confundido. «¿Puede ayudarme?», preguntó con voz débil. «Claro, ¿qué le sucede?», respondí, dejándolo pasar. Me explicó que había sufrido un accidente en una obra cercana. Decía que algo había caído desde lo alto de un andamio y lo había golpeado en la cabeza. Aunque no parecía tener una herida visible, insistió en que sentía mucho dolor y que había estado mareado todo el día. Lo llevé a una camilla y le pedí que se recostara mientras llamaba al médico de guardia. Cuando regresé, noté algo extraño. El hombre estaba acostado, pero su expresión había cambiado. Ahora parecía mucho más relajado, casi demasiado tranquilo, como si no tuviera prisa por ser atendido. Le dije que el médico vendría pronto, pero él no respondió. Simplemente miraba al techo, con una ligera sonrisa en el rostro. Minutos después llegó el médico, un hombre de unos 40 años que llevaba muchos años en el hospital. Le expliqué la situación mientras caminábamos hacia la camilla, pero cuando llegamos, el hombre ya no estaba. La camilla estaba vacía. Pensé que tal vez había ido al baño o que se había levantado para buscarme, pero no había rastro de él. Revisamos los pasillos y hasta las salidas, pero no encontramos a nadie.
Nadie en la recepción lo había visto salir. Lo más extraño es que al revisar las cámaras de seguridad, no había ningún registro de él entrando al hospital. Me pareció imposible porque lo había atendido personalmente. Incluso recordaba el sonido de sus botas en el suelo mientras lo guiaba hacia la camilla. El médico me miró con seriedad. ¿Estás segura de que no lo imaginaste? Has tenido muchos turnos seguidos, quizá necesitas descansar, dijo. Pero yo sabía lo que había visto. Incluso recordaba el casco que había dejado en el suelo junto a la camilla. Esa noche, traté de olvidar el incidente y concentrarme en mi trabajo, pero algo no estaba bien. Mientras revisaba los expedientes de los pacientes ingresados, noté que había un archivo nuevo en mi escritorio. Era un registro clínico incompleto, con el nombre del hombre que había atendido. Pero lo extraño es que no había sido ingresado en el sistema, y la hoja estaba manchada con lo que parecía ser sangre seca. Sentí un escalofrío. ¿Cómo podía estar ahí ese archivo si el hombre nunca había sido registrado oficialmente? Los días siguientes no mejoraron. Cada vez que estaba sola en los pasillos, tenía la sensación de que alguien me seguía. A veces escuchaba pasos detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Las luces de la sala de urgencias comenzaron a parpadear más seguido, y varias veces encontré la camilla donde había dejado al hombre movida del lugar, como si alguien la hubiera empujado. Una semana después, decidí investigar más sobre lo que había pasado. Hablé con el personal de seguridad y con algunos compañeros, y lo que descubrí me dejó sin palabras. Resulta que, años atrás, un hombre había muerto en el hospital después de un accidente en una obra cercana. Había llegado con una herida grave en la cabeza, pero murió antes de que pudieran atenderlo. Lo más extraño es que, según los rumores, esa noche hubo un apagón en el hospital, y nadie pudo registrar oficialmente su ingreso antes de que falleciera. Esa información me dejó helada. Todo encajaba, la descripción del hombre, el casco, el comportamiento extraño. Pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando encontré una fotografía antigua del hospital, tomada el día del accidente. Allí estaba el hombre, con su casco y su ropa de trabajo, rodeado de médicos que intentaban ayudarlo. Era exactamente el mismo rostro que había visto aquella noche. Desde entonces, nunca volví a ver al hombre, pero el hospital nunca volvió a sentirse igual. Cada vez que estoy sola en la sala de urgencias, siento que alguien me observa, como si estuviera esperando algo. Algunos dicen que su espíritu sigue rondando, buscando la atención médica que nunca llegó. Yo no sé si eso es cierto, pero algo en mi interior me dice que él sigue ahí, en algún rincón del hospital. La sombra en el supermercado. ¿Qué tal, Marco? Quiero compartir contigo algo que me sucedió mientras trabajaba de reponedor nocturno en un supermercado. Fue hace unos años, pero todavía me cuesta recordar esa noche sin sentir un escalofrío. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero después de lo que viví, no puedo negar que hay cosas que simplemente no tienen explicación. El supermercado en el que trabajaba era grande, con pasillos largos y bien iluminados durante el día. Pero de noche, cuando cerrábamos al público y quedábamos solo el equipo de reponedores, el lugar cambiaba. La iluminación era más tenue, y el silencio absoluto hacía que cualquier ruido, por pequeño que fuera, se sintiera ensordecedor. Nuestro equipo era pequeño, solo éramos 3 personas, mi compañero Luis, el guardia de seguridad, y yo. Cada uno tenía una sección asignada, y la mía era la de limpieza, en un extremo del supermercado donde casi nadie pasaba durante la noche. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a las 10 de la noche, revisé mi lista de productos y empecé a trabajar. Mientras colocaba los artículos en los estantes, escuché algo extraño, pasos ligeros, como si alguien caminara descalzo detrás de mí. Me giré, pensando que era Luis, pero no había nadie. Lo curioso es que no sentí miedo, solo curiosidad. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo. Pasaron unos minutos, y nuevamente escuché los pasos. Esta vez parecían más cercanos,
como si estuvieran a solo unos metros de distancia. Me giré rápidamente con la intención de sorprender a quien fuera, pero otra vez no vi nada. Lo único que noté fue que una de las lámparas al final del pasillo parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse. Pensé en avisar al guardia para que revisara el sistema eléctrico, pero estaba demasiado concentrado en terminar mi turno. Alrededor de la medianoche, mientras colocaba unas botellas de limpiador en el estante, algo me llamó la atención por el rabillo del ojo. En el reflejo de una de las botellas, vi una sombra moviéndose rápidamente detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada. Esta vez, el miedo empezó a apoderarse de mí. Sentí que algo no estaba bien. Decidí caminar hacia la sala de descanso para despejar mi mente. En el camino, me encontré con Luis, que estaba organizando la sección de alimentos. Le conté lo que había sucedido, esperando que se riera o me dijera que estaba imaginando cosas. Pero en lugar de eso, me miró con seriedad y dijo, «¿Tú también lo viste?». Su respuesta me dejó helado. Le pedí que me explicara, y me contó que varias veces había visto una sombra moviéndose por los pasillos, especialmente en la sección de limpieza. Pensó que era su imaginación, pero ahora que yo lo había mencionado, empezaba a preocuparse. Intentando no entrar en pánico, decidimos hablar con el guardia de seguridad. Lo encontramos revisando las cámaras en su pequeño puesto cerca de la entrada. Cuando le contamos lo que estaba pasando, se rió y dijo que probablemente eran reflejos o alguna falla en las luces. Sin embargo, accedió a revisar las cámaras de las últimas horas. Lo que vimos en la pantalla me dejó sin aliento. En la grabación, se veía claramente como algo oscuro pasaba rápidamente por el pasillo de limpieza. No era una persona, era más bien una sombra alargada que se movía de forma antinatural, casi deslizándose. En un momento, la sombra se detenía detrás de mí mientras trabajaba, como si me estuviera observando. Luego desaparecía, como si se desvaneciera en el aire. El guardia, que al principio parecía escéptico, comenzó a ponerse nervioso. «Esto no es normal», dijo en voz baja. Nos quedamos en silencio, viendo la pantalla, hasta que algo más sucedió. La cámara mostró como una de las cajas de detergente caía sola del estante, sin que nadie estuviera cerca. Yo recordaba ese momento. Había oído el ruido, pero había pensado que era solo un producto mal colocado. A pesar del miedo, Luis y yo decidimos regresar al área de limpieza para intentar averiguar qué estaba pasando. Llevamos nuestras linternas, porque las luces de esa sección parpadeaban constantemente. Cuando llegamos, el ambiente era diferente. El aire se sentía más pesado, y la temperatura parecía haber bajado. Nos quedamos parados en silencio, escuchando cualquier ruido, cuando de repente, una de las botellas de limpiador salió disparada del estante y cayó al suelo. Luis gritó y retrocedió, mientras yo sentía que el corazón se me salía del pecho. En ese momento, vi algo al final del pasillo. Era una figura alta y oscura, completamente inmóvil. No podía distinguir su rostro ni su forma exacta, pero sabía que estaba ahí, mirándonos. Luis también la vio, porque lo escuché murmurar, «¿Qué es eso?». La figura comenzó a moverse lentamente hacia nosotros, pero no hacía ruido, como si flotara. Fue entonces cuando reaccionamos y salimos corriendo de la sección, sin mirar atrás. Esa noche, no terminamos nuestro turno. El guardia nos dijo que debíamos calmarnos, pero yo sabía que no podía volver a esa sección. Cuando terminó mi contrato, decidí no renovar. No quería seguir trabajando en un lugar donde algo tan extraño y aterrador me había perseguido. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa sombra ni por qué parecía estar tan interesada en la sección de limpieza. Algunos dicen que esas cosas se quedan en lugares donde han ocurrido tragedias, pero no tengo idea de qué pudo haber pasado en ese supermercado. Lo único que sé es que esa noche cambió mi vida, y aunque trato de no pensar en ello, a veces siento que esa sombra todavía me observa en mis sueños. El llamado del 911. Hola Marco,
Soy operador del 911 y llevo varios años atendiendo emergencias de todo tipo. He escuchado historias desgarradoras, gritos de ayuda, accidentes terribles e incluso bromas pesadas. Pero hubo una llamada, una sola, que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Esa noche, comprendí que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Era una noche tranquila, más de lo habitual para el turno nocturno. Estaba en mi cabina revisando los sistemas cuando entró una llamada. La voz era de una niña pequeña, probablemente de unos 7 u 8 años. Se escuchaba asustada, pero trataba de hablar con calma. «Hola, ¿aló? Por favor, necesito ayuda», dijo la niña, su voz temblorosa. «¿Estás bien?», pregunté, mientras activaba el sistema para rastrear la llamada. «No, hay alguien en mi casa. Está en la sala y no sé qué hacer». Le pedí que se mantuviera en la línea mientras verificaba la ubicación. La dirección que apareció en la pantalla era de una casa en un vecindario que reconocía bien, pero algo en mi interior me hizo sentir incómodo. Le pregunté si estaba sola en casa, y ella respondió que su mamá estaba dormida en el cuarto, pero que no podía despertarla. «No te preocupes, ya estoy enviando a la policía», le aseguré, tratando de tranquilizarla. Lo que sucedió después me dejó helado. Antes de que pudiera decir algo más, la niña dijo algo que todavía me atormenta. «Él está aquí, subiendo las escaleras», susurró, y luego colgó. Inmediatamente envié una patrulla a la dirección. Los minutos que siguieron fueron tensos. La policía llegó a la casa en menos de 10 minutos, pero cuando ingresaron, no encontraron nada extraño. La puerta principal estaba cerrada con llave, y no había señales de entrada forzada. Lo más inquietante fue que, cuando revisaron las habitaciones, no había nadie. Ni la niña ni su madre. Mientras los agentes investigaban, decidí revisar los registros. La dirección me resultaba familiar, pero no podía recordar por qué. Cuando busqué en los archivos, encontré algo que me dejó sin palabras. Esa casa había estado abandonada por más de una década. Hace 12 años, una mujer y su hija habían sido asesinadas allí durante un robo violento. El caso nunca se resolvió, y desde entonces, los vecinos aseguraban que nadie vivía allí porque ocurrían cosas extrañas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había hablado con la niña que murió esa noche? ¿Era posible que su espíritu todavía estuviera buscando ayuda? Intenté racionalizarlo, pero no podía ignorar lo que había escuchado. Unos días después, decidí ir personalmente a ver la casa. Era una pequeña construcción de 2 pisos, con las ventanas cubiertas de polvo y una puerta que parecía no haber sido abierta en años. Algo en el ambiente era pesado, como si el lugar estuviera cargado de una energía oscura. Me quedé un rato frente a la casa, tratando de entender lo que había sucedido. Fue entonces cuando vi algo que me paralizó. En una de las ventanas del segundo piso, vi una sombra. Era la silueta de una niña, quieta, mirándome. Me froté los ojos, pensando que era mi imaginación, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Salí de allí lo más rápido que pude, con el corazón latiendo a 1000. Esa noche, tuve pesadillas. En mi sueño, estaba en la cabina del 911, atendiendo llamadas. Pero cada vez que contestaba, era la voz de la niña. «Por favor, ayúdame», repetía una y otra vez, mientras en el fondo se escuchaban pasos, como si alguien estuviera subiendo unas escaleras. Me desperté sudando, con la sensación de que algo o alguien estaba en mi habitación. Desde entonces, he seguido trabajando en el 911, pero cada vez que suena el teléfono en la madrugada, no puedo evitar recordar esa noche. A veces me pregunto si la niña sigue buscando ayuda, atrapada en algún lugar entre este mundo y el otro. No tengo respuestas, pero hay algo que sé con certeza: esa llamada cambió mi vida, y nunca olvidaré su voz diciendo, «Él está aquí». El niño en la habitación del hospital. Buenas noches, Marco.
Soy doctor y llevo varios años trabajando en un hospital pediátrico. A lo largo de mi carrera, he visto muchas cosas que te rompen el alma. Niños luchando contra enfermedades terribles, familias con esperanzas rotas y, por supuesto, algunas victorias milagrosas que nos devuelven la fe en la vida. Pero hay algo que viví hace unos años que no tiene explicación. Algo que todavía me persigue cuando camino por los pasillos de aquel hospital. Era una noche tranquila, o al menos tan tranquila como puede ser en un hospital. Estaba de turno nocturno, revisando las historias clínicas y haciendo rondas en el ala pediátrica. Había pocos pacientes esa noche, ya que la mayoría de las camas estaban vacías debido a un traslado programado para renovar algunas áreas del hospital. La calma del turno me permitió relajarme un poco y enfocarme en papeleo atrasado. Mientras caminaba por el pasillo, me detuve frente a la habitación 304. Esa habitación siempre me había parecido peculiar, aunque no podía decir exactamente por qué. Tal vez era por su ubicación al final del pasillo, lejos de las demás habitaciones, o por la forma en que las luces del techo parpadeaban justo afuera de su puerta. Esa noche, la habitación estaba vacía debido a las renovaciones, pero aún así, sentí un escalofrío al pasar junto a ella. Seguí caminando hacia la sala de descanso cuando escuché algo. Era un ruido leve, como un golpeteo suave, acompañado por el sonido de algo que rebotaba. Me detuve y traté de identificar de dónde venía. Pronto me di cuenta de que el ruido provenía de la habitación 304. Me acerqué con cautela, pensando que tal vez alguien había entrado por error o que alguna ventana estaba mal cerrada. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta. Empujé lentamente y me asomé. La habitación estaba completamente vacía, como debería estar. Las camas habían sido retiradas, y solo quedaban las paredes desnudas y el suelo brillante recién pulido. Pero en el centro de la habitación vi algo que me dejó helado, un balón rojo, rebotando lentamente contra el suelo, como si alguien lo estuviera empujando. Di un paso hacia adentro y miré alrededor, buscando alguna explicación lógica. Tal vez algún niño se había escapado de su habitación y había entrado a jugar. Pero no había nadie. El balón rodó hacia mí y se detuvo a mis pies. Lo recogí, sintiendo que el ambiente de la habitación se volvía más frío. Fue entonces cuando lo escuché. ¿Quieres jugar conmigo? La voz era de un niño, suave y casi inaudible, pero lo suficientemente clara como para congelarme en el lugar. Miré hacia la esquina de la habitación, y allí estaba. Un niño pequeño, quizá de unos 6 o 7 años, con pijama de hospital y una sonrisa tímida en el rostro. Me quedé paralizado por un momento, intentando entender cómo había llegado allí. No recordaba haber visto a ningún paciente en esa edad en el turno, y definitivamente no había nadie asignado a esa habitación. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, intentando mantener la calma. Mateo, respondió, mientras señalaba el balón en mis manos. Ese es mi balón, ¿quieres jugar conmigo? Antes de que pudiera responder, escuché pasos detrás de mí. Era la enfermera de guardia, Laura, que entró preguntando qué hacía allí. Me giré hacia ella para explicarle, pero cuando miré de nuevo hacia la esquina, el niño ya no estaba. Laura me miró con extrañeza, y le pregunté si había visto salir a un niño. Negó con la cabeza y me dijo que era imposible, ya que el pasillo estaba vacío. Le conté lo que había visto, y su rostro se puso pálido. Después de un momento de silencio, me dijo algo que hizo que mi piel se erizara. Hace años, un niño llamado Mateo murió en esta habitación. Tenía leucemia y siempre jugaba con un balón rojo. Era su forma de distraerse entre los tratamientos. Esa información me dejó sin palabras. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Decidí dejar el tema y regresar a mi oficina, pero mientras caminaba, no podía quitarme la imagen del niño de la cabeza. Su sonrisa, su voz, todo parecía tan real. Esa noche, mientras intentaba concentrarme en mi trabajo, escuché nuevamente el golpeteo del balón. Esta vez no fui a investigar. Me quedé en mi oficina, con la puerta cerrada,
intentando ignorar el ruido. Eventualmente, el sonido desapareció, pero el miedo permaneció. A partir de esa noche, muchos en el hospital comenzaron a hablar de cosas extrañas en la habitación 304. Algunos decían haber visto al niño, otros escuchaban risas o el sonido del balón rebotando. Incluso hubo quienes aseguraban que Mateo solo se aparecía a las personas que necesitaban recordar porque habían decidido dedicarse a la medicina, como si su espíritu estuviera ahí para darles un mensaje. No sé si eso es cierto, pero lo que sí sé es que esa noche cambió mi forma de ver el hospital. Cada vez que paso frente a la habitación 304, siento un escalofrío, pero también una extraña sensación de paz. Es como si Mateo todavía estuviera allí, jugando con su balón y esperando que alguien lo acompañe. La pareja fantasmal en la gasolinera. Hola Marco, quiero compartir contigo una experiencia que viví hace años mientras trabajaba de noche en una gasolinera en las afueras de la ciudad. Era un empleo temporal, algo que tomé mientras estudiaba, y aunque nunca fui alguien supersticioso, después de lo que viví, no puedo evitar mirar atrás con cierto temor. La gasolinera era pequeña, con solo 2 bombas y una tienda de conveniencia que apenas tenía lo básico. Estaba rodeada por un campo abierto, y el camino que la conectaba con la carretera principal rara vez tenía tráfico después de las 10 de la noche. Mis turnos nocturnos solían ser solitarios. Pasaba horas sin ver a nadie, solo el sonido ocasional del viento moviendo las ramas de los árboles cercanos. Era una noche particularmente tranquila. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba los alrededores con una luz pálida. Estaba en la oficina, revisando el inventario, cuando vi por el reflejo de la ventana las luces de un auto que entraba en la gasolinera. Me levanté y salí para atender al cliente. El vehículo era un sedán negro, un modelo antiguo que parecía estar en excelente estado. Se detuvo junto a una de las bombas, y pude ver que había una pareja en el interior. El hombre, que estaba al volante, llevaba un sombrero de ala ancha, y la mujer, en el asiento del copiloto, tenía el cabello recogido y un vestido que parecía sacado de los años 50. Algo en ellos me llamó la atención, pero no podía decir exactamente qué era. El hombre bajó la ventanilla y me pidió que llenara el tanque. Su voz era calmada, pero había algo extraño en su tono, como si viniera de muy lejos. Asentí y comencé a llenar el tanque mientras intentaba no mirar demasiado. No podía evitar sentir que algo no estaba bien. La pareja no se movía, ni siquiera hablaban entre ellos. Simplemente miraban hacia adelante, como si estuvieran completamente ajenos a mi presencia. Cuando terminé de llenar el tanque, el hombre extendió su mano para darme el dinero. Su piel era extrañamente fría al tacto, lo suficiente como para hacerme retroceder un poco. Me dio el cambio exacto, sin decir una palabra más. Me giré para regresar a la oficina y colocar el dinero en la caja, pero antes de entrar, volví la vista hacia el auto. Algo me había hecho detenerme. El sedán seguía allí, pero ahora parecía diferente. La pintura brillante que había visto antes estaba opaca, como si estuviera cubierta de polvo. Las luces delanteras, que estaban encendidas hace un momento, ahora parecían apagadas. Me quedé paralizado, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Parpadeé, y de repente el auto ya no estaba. Ni el sonido del motor alejándose, ni huellas en el suelo que indicaran que se había movido. Simplemente había desaparecido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pero no había nada, solo el silencio de la noche. Regresé a la oficina, cerré la puerta con llave y revisé las cámaras de seguridad. En la pantalla, pude ver el auto llegando a la gasolinera, pero en lugar de detenerse, parecía desvanecerse justo antes de llegar a las bombas. Era como si nunca hubiera estado allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi jefe. Era un hombre mayor que había trabajado en la gasolinera durante décadas.
Al principio me miró con escepticismo, pero cuando describí el auto y la pareja, su rostro cambió. Se quedó en silencio por un momento antes de decir: esa pareja murió en un accidente hace muchos años, justo en la curva antes de llegar aquí. Siempre usaban ese camino para ir a bailar los fines de semana. Hay quienes dicen que todavía se aparecen, buscando un último viaje. Desde entonces, siempre evité mirar hacia la carretera durante mis turnos nocturnos. Aunque nunca volví a ver a la pareja, a veces sentía una extraña presencia, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. No sé si ellos estaban atrapados en algún tipo de bucle o si simplemente querían que alguien los recordara, pero esa noche me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. El ente en el camino del trailero. ¿Qué tal, Marco? Soy trailero, y llevo más de 15 años recorriendo carreteras de todo tipo, desde las autopistas bien iluminadas hasta los caminos más solitarios y peligrosos en zonas rurales. A lo largo de mi vida, he tenido experiencias extrañas, pero ninguna como la que viví hace 5 años en un tramo desolado al sur de México. Hasta el día de hoy, no puedo cruzar por ese lugar sin sentir un escalofrío. Esa noche había salido de Veracruz con un cargamento que debía entregar en Chiapas. Era un viaje largo, y como siempre, prefería conducir de noche. Las carreteras estaban vacías, el clima era fresco, y podía avanzar sin interrupciones. Mi tráiler estaba en perfectas condiciones, y llevaba conmigo un termo lleno de café para mantenerme despierto. Todo iba bien hasta que llegué a un tramo que los demás traileros llaman el Camino de la Llorona. Nunca había creído en esas historias, y aunque muchos me habían advertido sobre el lugar, para mí solo era un camino más, una carretera angosta rodeada de árboles y campos oscuros. La luna estaba alta, pero las sombras que proyectaban los árboles hacían que la carretera pareciera más estrecha y opresiva. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo vi. En el borde de la carretera, a unos 100 metros delante de mí, había una figura parada. Al principio pensé que era un campesino o alguien que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad y encendí las luces altas para verlo mejor. Era un hombre, o al menos eso parecía. Llevaba un sombrero grande y un ponchó, y estaba completamente inmóvil, mirando hacia el suelo. Algo en su postura me pareció extraño, pero decidí detenerme. Bajé la ventanilla y saqué la cabeza para hablarle. «Oiga, ¿necesita ayuda?» Pero no respondió. Su figura seguía completamente quieta, como si no me hubiera escuchado. Bajé del tráiler con la linterna en mano, pensando que tal vez estaba herido o en shock. Pero cuando di unos pasos hacia él, la figura simplemente desapareció. No caminó hacia ningún lado, no se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Regresé al tráiler, sintiendo un escalofrío recorrerme. Tranquilizándome, intenté pensar que había sido mi imaginación. Tal vez estaba cansado y había visto mal. Continué mi camino, pero a medida que avanzaba, las cosas se pusieron más extrañas. Unos kilómetros más adelante, escuché un golpe fuerte en el techo del tráiler. Detuve el vehículo en seco y me bajé para revisar. Caminé alrededor del tráiler con la linterna, pero no vi nada fuera de lo normal. No había señales de animales, ramas caídas ni nada que pudiera explicar el ruido. Decidí seguir adelante, pero apenas me subí al tráiler, escuché pasos. No eran fuertes, pero eran lo suficientemente claros como para hacerme congelar. Provenían del techo. Con el corazón latiendo con fuerza, encendí el motor y aceleré. Mientras más rápido iba, más fuertes se volvían los pasos. De repente, vi por el espejo retrovisor algo que me hizo casi perder el control. Una sombra, más grande de lo normal, se movía sobre el tráiler. Parecía que algo estaba corriendo de un lado a otro en el techo, pero no podía ver qué era. Tomé una curva cerrada, y cuando lo hice, la sombra desapareció. La sensación de alivio duró poco, porque unos segundos después,
una risa baja y gutural llenó la cabina. Era como si alguien estuviera sentado detrás de mí, riéndose. No volteé. No podía. Sentía que si lo hacía, lo que fuera que estuviera ahí me atraparía. Comencé a rezar, algo que no hacía desde que era niño. Pedí que lo que fuera que estuviera conmigo se fuera, que me dejara en paz. Finalmente, vi las luces de una gasolinera a lo lejos y me detuve en cuanto llegué. Bajé del tráiler temblando, sin importarme lo que los demás pudieran pensar. Necesitaba estar rodeado de gente, sentirme seguro. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor, notó mi estado y me ofreció un café. Cuando le conté lo que había pasado, se limitó a asentir con la cabeza. No eres el primero, dijo. Ese camino está maldito. Dicen que algo vive ahí, algo que se alimenta del miedo de los viajeros. La gente que lo ha visto rara vez vuelve a ser la misma. Esa noche, dormí en la gasolinera, rodeado por las luces y el ruido reconfortante de otros traileros. No podía imaginar volver a ese camino, pero sabía que no tenía opción. Desde entonces, cada vez que tengo que cruzar por ahí, me aseguro de hacerlo durante el día. Aunque nunca volví a ver a esa figura ni escuché esos pasos otra vez, el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndome. El llamado en la sala de emergencias. Buenas noches, Marco. Soy enfermero y llevo varios años trabajando en una sala de emergencias en una ciudad pequeña, pero lo que voy a contarte ocurrió hace unos 4 años, durante uno de los turnos nocturnos más extraños y aterradores de mi vida. He visto de todo en este trabajo: accidentes graves, enfermedades repentinas y personas que llegan al borde de la muerte. Pero aquella noche fue diferente, porque lo que sucedió no tiene explicación lógica. Era cerca de la 1 de la madrugada, y la sala de emergencias estaba más tranquila de lo habitual. Solo teníamos 2 pacientes ingresados, un hombre mayor con un problema respiratorio y un adolescente que había tenido un accidente menor en moto. Me encontraba en el área de recepción revisando papeleo cuando escuché el sonido del timbre de la entrada principal, ese que usamos para pacientes que llegan por urgencias fuera de horario. Fui hasta la puerta y no había nadie. Miré hacia el exterior, esperando ver a alguien tal vez estacionando su auto o buscando ayuda, pero el estacionamiento estaba vacío. Pensé que tal vez alguien había pasado corriendo y había presionado el botón por accidente. Volví a mi escritorio, pero apenas me senté, el timbre sonó de nuevo. Esta vez fue más insistente, como si alguien lo presionara repetidamente con fuerza. Cuando volví a la puerta, no había nadie. Pero algo llamó mi atención. La temperatura había bajado considerablemente, y aunque estábamos en pleno verano, el aire afuera estaba helado. Miré a mi alrededor una vez más y no vi nada, pero la sensación de que alguien estaba observándome era inconfundible. Regresé al interior y cerré la puerta con seguro, tratando de ignorar lo que acababa de pasar. Poco después, me dirigí a la sala donde estaba el hombre mayor. Cuando entré, lo encontré mirando fijamente hacia la esquina de la habitación, con una expresión de terror absoluto en su rostro. Intenté hablar con él, preguntarle si necesitaba algo, pero no respondía. Solo seguía mirando esa esquina vacía, murmurando algo que no podía entender. Me acerqué más y finalmente logré escuchar lo que decía: no quiero irme, aún no. No estoy listo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le toqué el hombro para calmarlo, y de repente, se giró hacia mí con una mirada desesperada. «Está aquí», dijo en voz baja. «Vino por mí». Intenté tranquilizarlo, asegurándole que estaba a salvo, pero sus palabras me dejaron inquieto. ¿A qué se refería? ¿Quién estaba allí? Volví a la estación de enfermería para revisar su expediente y asegurarme de que no estuviera experimentando algún tipo de delirio debido a su enfermedad. Pero mientras revisaba, escuché un golpe fuerte proveniente de la habitación. Corrí de regreso, y al entrar, vi algo que jamás olvidaré. El hombre estaba acostado en la cama, completamente inmóvil, con los ojos abiertos mirando hacia el techo.
Lo que más me asustó fue la sensación en la habitación. El aire era pesado, como si algo invisible estuviera presente. Revisé sus signos vitales, y mi corazón se hundió. Había fallecido. Lo extraño era que su rostro aún reflejaba esa expresión de miedo, como si hubiera visto algo en sus últimos momentos. Notifiqué al médico de guardia y al equipo correspondiente, pero mientras esperábamos para realizar el traslado del cuerpo, escuché algo que me paralizó: pasos en el pasillo. Salí rápidamente para investigar, pensando que era uno de los pacientes o algún miembro del personal. Pero el pasillo estaba vacío. Solo el eco de mis propios pasos me acompañaba. Decidí revisar las cámaras de seguridad para asegurarme de que no hubiera intrusos. Lo que vi en las grabaciones me dejó sin aliento. En el momento en que el hombre había muerto, la cámara de su habitación captó algo extraño: una sombra alargada que cruzaba lentamente el cuarto y desaparecía por la pared. No era una persona, ni tampoco un fallo de las cámaras. Era algo más. Esa noche, los eventos no terminaron ahí. Mientras estábamos en la morgue preparando el traslado del cuerpo, las luces comenzaron a parpadear. No le di mucha importancia al principio, pero cuando la camilla en la que estaba el hombre comenzó a moverse ligeramente, todos en la sala se detuvieron. Nadie decía nada, pero todos sentimos lo mismo: no estábamos solos. El médico, intentando mantener la calma, hizo una señal para continuar. Pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos un susurro. Era bajo, casi inaudible, pero todos lo escuchamos claramente: todavía no. Nadie quiso quedarse más tiempo en la morgue. Dejamos al cuerpo listo para ser trasladado y salimos de ahí lo más rápido posible. Esa noche, cuando mi turno terminó, no pude dormir. La imagen de la sombra cruzando la habitación y el susurro seguían repitiéndose en mi cabeza. Desde entonces, trato de evitar los turnos nocturnos. Aunque nunca volví a experimentar algo tan directo como esa noche, todavía siento que hay cosas en ese hospital que no podemos ver, pero que están ahí. Algunos dicen que las almas de los pacientes que mueren en circunstancias trágicas permanecen atrapadas, pero yo no sé qué creer. Lo único que sé es que esa noche cambió mi perspectiva para siempre. El prisionero fantasma. Hola Marco, soy policía y he trabajado en varios destacamentos a lo largo de mi carrera, pero la experiencia más aterradora que he vivido ocurrió hace algunos años, cuando trabajaba en una pequeña estación de policía en un barrio conflictivo de Buenos Aires, Argentina. La estación no era nada moderna, era un edificio viejo, con pasillos estrechos y celdas que llevaban décadas siendo utilizadas. Muchos decían que el lugar tenía energía pesada, pero yo nunca presté atención a esas cosas, hasta esa noche. Era un turno nocturno, uno de esos en los que el tiempo parece avanzar a paso de tortuga. La estación estaba tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. Mis compañeros estaban en patrullaje, así que yo era el único en la comisaría, encargado de vigilar las celdas. Esa noche teníamos solo a 2 detenidos, un hombre que había sido arrestado por robo y otro por disturbios en la vía pública. Ambos estaban en las celdas del fondo, separadas por un pasillo oscuro que solo se iluminaba con una luz parpadeante. No era raro que la electricidad fallara en esa vieja estación, así que no le di importancia. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando escuché un golpe seco proveniente de las celdas. Al principio pensé que era uno de los detenidos intentando llamar mi atención, así que me levanté de mi escritorio y caminé hacia el área de detención. Mientras me acercaba, noté que el aire estaba inusualmente frío. Era pleno verano, y esa estación siempre era sofocante, pero en ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuando llegué a las celdas, los 2 detenidos estaban de pie, mirando fijamente hacia la última celda, la más alejada del pasillo. Sus rostros reflejaban puro terror. Uno de ellos murmuraba algo, como una oración, mientras el otro simplemente señalaba hacia la celda vacía al final. ¿Qué está pasando aquí?, les pregunté, tratando de mantener la calma.
El que estaba más cerca del pasillo me miró con los ojos desorbitados y me dijo: «¿Hay alguien ahí, en esa celda?». Miré hacia la celda vacía. Estaba completamente cerrada, y no había forma de que alguien estuviera adentro. Me acerqué, alumbrando con mi linterna, y pude ver claramente que no había nadie. Pero entonces, algo llamó mi atención. Sobre el banco de concreto en la celda, había un nombre escrito en el polvo: Raúl. No reconocí el nombre, pero algo en mi interior me dijo que debía salir de allí. Me giré hacia los detenidos para tranquilizarlos, pero antes de que pudiera hablar, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré rápidamente y vi cómo la puerta de la celda vacía estaba abierta. Era imposible, yo mismo había revisado que estuviera cerrada con llave. En ese momento, las luces del pasillo comenzaron a parpadear con más intensidad y escuché un susurro. Era una voz baja y ronca que repetía mi nombre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de mantener la compostura. Revisé las demás celdas para asegurarme de que nadie más estuviera jugando una broma, pero no había nadie más en el área. «Cierra esa puerta, por favor», gritó uno de los detenidos, su voz cargada de miedo. Me acerqué lentamente a la celda vacía y empujé la puerta para cerrarla. Cuando lo hice, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera respirando en mi nuca. Me giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Los detenidos estaban en sus celdas, temblando, y uno de ellos empezó a llorar. Volví a mi escritorio, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. Pero apenas me senté, escuché algo que me hizo saltar de mi silla. Pasos. Venían del pasillo de las celdas, pasos lentos y pesados que resonaban en el suelo. Tomé mi linterna y mi arma y regresé al área de detención. Los pasos continuaban, pero no había nadie. Era como si algo invisible estuviera caminando por el pasillo. En ese momento, recordé el nombre que había visto escrito en el banco de la celda: Raúl. Fui a los archivos de la estación para buscar información. Después de unos minutos de búsqueda, encontré un expediente que me hizo sentir un escalofrío aún mayor. Raúl había sido un prisionero que murió en esa misma celda hace más de 20 años. Según el informe, se había ahorcado usando las sábanas de su cama después de ser arrestado por un homicidio. Desde entonces, varios oficiales habían reportado cosas extrañas en esa celda, pero la mayoría prefería no hablar de ello. Decidí que ya había tenido suficiente por esa noche. Cerré el área de detención y me quedé en mi escritorio, con todas las luces encendidas, esperando que llegara el cambio de turno. Pero antes de que amaneciera, ocurrió algo más. Las cámaras de seguridad comenzaron a mostrar interferencias. Revisé las grabaciones y vi algo que me dejó sin aliento: una sombra, alargada y humana, caminando por el pasillo de las celdas. Se detenía frente a la última celda, la misma donde Raúl había muerto, y luego desaparecía. Cuando llegaron mis compañeros, no les conté lo que había pasado. Sabía que nadie me creería, y la verdad, tampoco quería revivirlo. Desde entonces, evito los turnos nocturnos en esa estación. A veces me pregunto si Raúl sigue allí, atrapado en esa celda, esperando algo o a alguien. Pero hay algo que sé con certeza: nunca volveré a caminar solo por esos pasillos. La aparición en el camino de los traileros. Hola Marco, soy trailero, y he pasado más noches en la carretera de las que podría contar. Mi vida es el camino, y aunque he visto accidentes, tormentas y situaciones que pondrían nervioso a cualquiera, nada me preparó para lo que experimenté hace unos años en una ruta conocida como el Camino de las Sombras. No es un nombre oficial, claro, pero entre nosotros los traileros así lo llamamos por las cosas que, según cuentan, suceden allí. Era una noche oscura, sin luna, y yo transportaba carga desde Monterrey hacia Ciudad Victoria. El camino era solitario, rodeado de montañas y árboles que parecían cerrarse sobre la carretera, creando túneles naturales.
Siempre preferí conducir de noche porque el tráfico era menor y podía avanzar más rápido, pero ese tramo en particular tenía algo extraño, como si el aire fuera más pesado. Todo iba bien hasta que el reloj marcó las 2:45 de la madrugada. Justo en ese momento, vi algo a lo lejos, en el borde de la carretera. Era una figura de pie, completamente quieta. Al principio pensé que era un campesino, alguien que tal vez necesitaba ayuda. Reduje la velocidad y encendí las luces altas para verlo mejor. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba vestida con algo que parecía un vestido blanco viejo y su cabello caía desordenado sobre sus hombros. Lo más extraño era que no levantaba la cabeza, estaba mirando hacia el suelo. Me detuve a unos metros de distancia y bajé la ventana. ¿Se encuentra bien?, pregunté, alzando la voz para que pudiera escucharme. Pero no respondió. Simplemente permanecía inmóvil, como si no hubiera notado mi presencia. Pensé que tal vez estaba en estado de shock, así que bajé del tráiler con mi linterna y me acerqué. Pero cuando di un par de pasos hacia ella, levantó la cabeza. Nunca olvidaré su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras que parecían absorber la luz. Su piel era pálida, casi translúcida, y su boca se torció en una sonrisa grotesca. Antes de que pudiera reaccionar, emitió un grito agudo que parecía perforar el aire. Fue un sonido inhumano, algo que jamás había escuchado antes. Solté la linterna y corrí de regreso al tráiler, cerrando la puerta tras de mí con manos temblorosas. Encendí el motor y aceleré, dejando atrás a esa cosa. Pero mientras avanzaba, el espejo retrovisor me mostró algo que hizo que el corazón se me detuviera. La mujer estaba en el medio de la carretera, a varios metros detrás de mí, completamente inmóvil, pero esta vez mirándome directamente. Lo más aterrador fue que no estaba corriendo para alcanzarme, pero cada vez que parpadeaba, parecía estar más cerca. Aceleré aún más, con las manos aferradas al volante y el sudor corriendo por mi frente. El tráiler rugía mientras intentaba dejarla atrás, pero la sensación de que algo me seguía no desaparecía. De repente, escuché un golpe fuerte en el techo de la cabina, como si algo hubiera saltado sobre el tráiler. Luego, golpes más leves, como pasos, que se movían de un lado al otro. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía, no tendría oportunidad de salir de esa situación. Comencé a rezar, algo que no había hecho en años, y traté de concentrarme en la carretera. Después de unos minutos que se sintieron como horas, el ruido en el techo desapareció. Todo quedó en silencio, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía ahí. Finalmente, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Fue un alivio indescriptible. Reduje la velocidad y me detuve junto a las bombas. Apenas apagué el motor, salí del tráiler y miré el techo. No había nada, pero había marcas, arañazos profundos, como si alguien o algo hubiera intentado abrir la cabina desde arriba. Entré a la tienda de la gasolinera y pedí un café, todavía temblando. El encargado, un hombre mayor, notó mi estado y me preguntó qué había pasado. Cuando le conté, su expresión cambió. «No eres el primero que ve a esa mujer», dijo en voz baja. «Dicen que murió en ese camino hace muchos años. Un trailero la atropelló, y desde entonces, se aparece a los que cruzan por ahí de noche. Algunos dicen que busca venganza. Otros, que solo quiere que alguien la lleve a casa. Esa noche, dormí en la gasolinera. No tuve el valor de seguir conduciendo. Aunque terminé mi ruta al día siguiente, desde entonces evito ese camino, especialmente de noche. Algunos compañeros me han contado que también la han visto, y todos coincidimos en lo mismo. Su presencia no es solo una historia. Es real, y está esperando en algún lugar del camino de las sombras. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.